Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Vamos a ponernos de pie para leer la santa palabra de nuestro Señor. Vamos a leer todo el capítulo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído? ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en el nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, descienda a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel.
Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado de delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Amén. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado para nosotros, Señor. Gracias porque tú, además de inspirarlas, tú las preservaste hasta nuestros días y a través de ellas nos hablas hoy. Por eso te pedimos, Señor, que el mismo Espíritu que inspiró esta porción de las Escrituras sea quien nos ilumine en esta mañana para su entendimiento y quien la aplique también a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Hermanos, seguimos con esta serie titulada Las crónicas entre Dios y su pueblo, ¿cierto? Y hemos llegado a la vida de Acab. Para los que vienen por primera vez a la iglesia, hemos estado estudiando los diferentes personajes, los, por decirlo así, principales, entre comillas, personajes de las Escrituras. Desde Adán hemos comenzado y hemos estado estudiando sus vidas, qué podemos aprender de ellos y cómo nos señalan a Cristo. Y hoy hemos llegado a Acab, Dios y el desobediente e idólatra Acab. Estamos en la época de la monarquía, recuerden, ha comenzado el reino con Saúl, después vimos a David, seguimos con Salomón y vimos cómo el reino se dividió en dos partes, ¿cierto? El reino del norte, llamado el reino de Israel, gobernado por la tribu de Efraín, y el reino del sur, también llamado reino de Judá, gobernado por la tribu de Judá. Y en este reino dividido nos ubicamos ahora en el reino del norte. En el reino del norte y llegamos a la persona de Acab. Acab es una persona bastante importante en la historia del reino del norte porque él va a ser posiblemente el peor rey del reino de Israel. Es decir, del reino del norte. El reino del sur también va a tener sus reyes terribles. Pero el rey del norte, de los peores reyes que hubo ahí, posiblemente el peor rey sea Acab. Y vaya que la vara estaba bastante alta para ser un mal rey. Porque en este reino de Israel, en este reino del norte, no hubo ningún rey ejemplar. A diferencia del reino del sur, que veremos, por ejemplo, a Ezequías o a Josías, que fueron reyes de ejemplo. Pero en este reino del norte no va a haber ningún rey que haga lo bueno ante los ojos de Dios. Así que ser el más malo de este reino es digamos, un estándar bastante alto. Y este hombre, como vimos en esta historia de Nabot que acabamos de leer, él va a ser muy pervertido y muy influenciado para el mal a causa de la mujer con la que se había casado, la mujer pagana, hija del rey de Sidón. Ahora, ¿cuáles son los hechos del pasaje? Vamos a hacer lo que siempre hacemos, miramos los hechos del pasaje, los resumimos, luego qué podemos aprender de aquí y por último cómo estos hechos nos señalan a Cristo. La historia de Acab comienza en el capítulo 16, en el versículo 28. En ese pasaje se introduce su historia y se nos dice que él es hijo de Omri. Omri es el rey anterior a Acab. Y cuando Omri muere, él se convierte en el rey del reino del norte. Y se nos dice de entrada que su reino va a durar 22 años. Así que fue un reino un poco extenso. 22 años es bastante tiempo. Y 22 años de desobediencia, ¿cierto? 22 años de maldad. Y él va a reinar en la capital del norte, que era la ciudad de Samaria, donde luego van a venir, por supuesto, los samaritanos. Ahora bien, desde el principio, en el capítulo 16, el texto nos muestra la profundidad de la maldad de este rey. Si ustedes están ahí en el pasaje y pueden leerlo conmigo, se nos dice que él hizo lo malo ante los ojos de Dios más que todos sus antecesores. Es decir, él era el más desobediente y más idólatra que cualquier rey anterior que él. Y primero se nos narra que él se casó con Jezabel, quien era hija del rey de los Sidonios, como dije. Tal vez ella se pueda dedicar un sermón a la historia de Jezabel en un futuro, no ahora.
Y evidentemente ese comentario que se casó con Jezabel busca resaltar que este rey quiso consolidar su reino a través de alianzas políticas con otras naciones. Porque como esta mujer era hija del rey de los Sidonios, consolidar el poder de su reino, como solía ocurrir en aquella época, los hijos de reyes se casaban con las hijas de los reyes para consolidar sus poderes a través de alianzas políticas. Así que aquí no tuvo ningún reparo de casarse con una mujer pagana, como también había hecho Salomón anteriormente, con el fin de consolidar su poder. Pero eso nos evidencia la poca confianza que este hombre tenía en el Dios del pacto. De inicio, él no confía en Dios para el sostenimiento de su gobierno, sino que él quiere sostener su poder a través de las alianzas humanas, a través de las alianzas políticas. Y esta Jezabel va a ser una mujer terrible. Ella va a promover el culto a Baal y el culto a Asera, que eran dos deidades de los cananeos, y ella va a ejercer una poderosa influencia en su esposo para introducir la adoración a Baal y para desviarse de la verdadera adoración de Dios. Acá entonces, bajo la influencia de Jezabel, va a construir templos y a erigir altares a estos dioses paganos, lo que va a conducir a que toda la nación de Israel, y cuando hablamos de la nación de Israel estamos hablando específicamente del reino del norte, ¿cierto?, a que toda la nación de Israel participara en estas prácticas idolátricas y estos rituales paganos. Ahora, ese pasaje nos da un dato bastante interesante para resaltar la particularidad de la maldad de este rey. Resulta que cuando volvemos a la historia de Josué, hace muchos años ya, el que lideró la conquista de la tierra de Canaán, ciertos siglos atrás, que también era de la tribu de Efraín, cuando Josué destruyó la ciudad de Jericó, recuerdan que la rodearon durante 7 días, dieron vueltas y se cayeron las murallas de esa ciudad. En Josué capítulo 6, versículo 26, él lanza una maldición diciendo que maldito sea aquel que reconstruya los muros y la ciudad de Jericó. Y él había dicho que quien hiciera esto, la persona quien hiciera esto, moriría su hijo mayor y su hijo menor. ¿Sí? La persona que reconstruyera esta ciudad se le iba a morir el hijo mayor y el hijo menor. Y por orden de Acab, un hombre llamado Giel de Betel lo va a hacer. Él va a reconstruir la ciudad y va a sufrir las muertes de su hijo Abirán, quien era el mayor, y de su hijo Segub, que era el menor. Y ese dato ahí se nos muestra para decir cuán alejado estaba este pueblo de Dios y cuán alejado estaba este rey de Dios que desconocía aquella maldición, pero también, incluso siglos después, el Señor, hermanos, cumple tanto sus promesas como sus advertencias. No se olvida, Dios no se iba a olvidar de esa maldición que Josué había lanzado para aquel que reconstruyera esta ciudad. En el capítulo 17 y 18, vamos a ver a Dios contra Acab, el Dios del pacto contra Acab. En el capítulo 17 llegan las consecuencias por la desobediencia e idolatría de este rey. La historia de este capítulo se va a centrar en el profeta Elías, y nuestro próximo sermón será sobre el profeta Elías. Estuve en la tentación de predicar sobre Acab y Elías, pero es que hay tantos datos en Acab interesantes y muchos otros de Elías que definitivamente debemos verlos por separado, cómo Dios va a sostener a Elías en medio de la sequía y en medio de sus depresiones también, pero eso lo veremos el próximo sermón. Este pasaje del capítulo 17 se va a centrar en Elías, pero en el trasfondo, en el contexto, lo que hay es el juicio de Dios contra Acab, contra el reino de Acab. Resulta que el Señor envía al profeta Elías para anunciarle a Acab que no va a haber lluvia ni rocío en los próximos años. Es decir, va a haber sequía en todo tu reino, va a haber hambruna, también falta de agua. Pero a pesar de eso, de esa terrible sequía que se va a describir en todo ese capítulo 17, el Señor va a sustentar a Elías y a su pueblo escogido en medio de esa escasez
que ha llegado a causa de la desobediencia de Acab. Ahora bien, lo curioso de este pasaje es lo siguiente. Baal y Acera, ¿cierto? Son los ídolos que Jezabel ha llevado a Acab y a todo el reino de Israel a adorar. Estos ídolos eran considerados los dioses de la fertilidad. Por ejemplo, Baal era adorado como el dios de las tormentas, es decir, el dios de las lluvias. Si llovía era porque Baal mandaba la lluvia. Era considerado el dios de las tormentas, dios de la lluvia y por tanto de la fertilidad, porque si hay lluvia, entonces la tierra es fértil, ¿cierto? Y Acera, por su parte, era considerada, bueno, por muchos era considerada como la pareja de Baal, pero también era considerada la diosa de la fertilidad en cuanto a la sexualidad. Si usted no podía tener hijos, pues le podía dar un sacrificio a la diosa Acera y ella podía hacer que usted fuera fértil para producir. Entonces estos dos dioses eran de la fertilidad, pero en diferentes ámbitos. Baal en la lluvia y Acera en la sexualidad. Pero irónicamente, hermanos, Dios va a enviar una sequía de lluvia contra este reino idólatra, ¿cierto? Ellos adoran a Baal, dios de las tormentas, dios de las lluvias, y Dios envía a Elías y dice, no va a llover por 3 años. Para enseñarles que poner la confianza en Baal era vano y que solo Dios puede traer la provisión y la abundancia. Los ídolos nada son. Aunque ellos adoraban a Baal, dios de las tormentas, no había lluvia. Y esta es la forma irónica como el verdadero Dios se burla de los dioses falsos, mostrando que nada son. Y esta era la enseñanza que debía entender Elías, Jezabel y el pueblo. Estamos adorando a Baal, pero no hay lluvia. Y no hay lluvia porque Elías, quien sirva al verdadero Dios, ha dicho no habrá lluvia. Baal no existe. Y el capítulo 18 va a reforzar esta última idea de la burla irónica del Dios del pacto hacia los ídolos. Resulta que después de 3 años de sequía, el pasaje comienza diciendo que el hambre era muy grave, la hambruna era demasiado, la desolación golpeaba a toda la nación profundamente, pero Acab, en lugar de arrepentirse, él había estado persiguiendo sin piedad a los profetas del Señor. Él había estado torturando a los profetas, matando a los profetas del Señor. Y en lugar de arrepentirse, había estado intentando solucionar el problema con su propia fuerza, buscando por todas partes pastos y agua para sus animales, pero no había. Y este esfuerzo muestra su desesperación, pero también su terquedad. Sin embargo, Elías, por mandato de Dios, se presenta ante Acab. El pasaje nos dice que él, el rey, lo había estado buscando a Elías por todas partes, porque Elías era quien había traído el mensaje de la sequía. Y Acab lo había buscado por todas partes, por todas las ciudades, por todas las naciones para apresarlo. Así que cuando ve al profeta lo recibe con mucha hostilidad y le acusa de ser el turbador de Israel. Tú eres el culpable de esta sequía. Y entonces el profeta con mucha valentía le responde señalando que no. Tú, Acab, tú y tu familia son los verdaderos responsables de la escasez por haber abandonado al Dios del pacto y por seguir a los ídolos. Y entonces Elías le desafía a reunir a todo Israel en el monte Carmelo. Elías le dice, mira, reúne a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera y vamos a enfrentarnos yo contra ellos. Y Acab acepta el desafío del profeta. Y entonces Elías, cuando están los profetas de Baal por un lado y Elías por el otro, Elías propone una prueba. Elías dice, ambos lados deben preparar un buey. Yo prepararé el buey, ustedes prepararán el buey, pero no encenderemos fuego. Y el Dios que responda con fuego, ese será reconocido como el verdadero Dios. Y esto es lo que ocurre. Durante horas, los profetas de Baal claman, bailan, incluso hasta se autolesionan, pero no hay respuesta de sus dioses falsos. Y entonces Elías comienza a burlarse de ellos, así como Dios se burlaba de que no había lluvia, a pesar de que adoraban al Dios de la tormenta. Y Elías comienza a burlarse de ellos, y Elías les dice, griten más fuerte. Tal vez Baal esté ocupado, o tal vez esté de viaje, o tal vez esté dormido.
Y esta burla no es solamente contra Baal, sino contra Acab, contra Jezabel, quien habían promovido el culto a este ídolo, a este falso Dios. Y luego de esto, entonces Elías prepara su altar, incluso lo empapa de agua para hacer la prueba más difícil. Si hay agua, es muy difícil que se encienda el fuego allí. Y entonces luego ora y el Dios del pacto envía fuego del cielo que consume el sacrificio, consume el altar y consume el agua. Entonces todo el pueblo a una reconoció: Jehová es el Dios. Y entonces Elías ordena la ejecución de los profetas de Baal, y Acab, quien había protegido y promovido a estos profetas, es testigo en ese momento de la derrota de sus profetas, de la derrota de su Dios y de la muerte de ellos. Y ahora bien, luego de que se burla y vence a estos ídolos a la vista de todo el pueblo, Elías dice: acaba de llegar el fin de la sequía. La sequía ha terminado y entonces que haga una gran lluvia sobre toda la nación, mostrando que Baal es falso y quién es el verdadero Dios que controla la naturaleza y la abundancia y la escasez. Ese es el Dios del pacto. Uno diría, bueno, suponemos que Acab se tuvo que haber arrepentido inmediatamente. No ocurre eso. En el capítulo 19, Acab va y le dice a Jezabel, como poniendo quejas, le dice a Jezabel lo que había pasado. Y entonces, en lugar de arrepentirse, esta mujer se enfureció y juró que mataría a Elías. Entonces el profeta tuvo que huir nuevamente y esconderse, y en el próximo sermón veremos todas esas huidas que Elías tuvo que enfrentar. El capítulo 20, hermanos, va a seguir mostrando la misericordia y la paciencia de Dios hacia la casa de Acab. En lugar de arrepentirse, siguen su terquedad, pero resulta que ahora viene el rey de Siria, llamado Ben-Hadad. Y el rey de Siria se dispone para atacar y para destruir a Israel. Y a pesar de que Acab no se había arrepentido, Dios envía a un profeta, no a Elías, envía a otro profeta para prometerle a Acab que, a pesar de la superioridad numérica de los enemigos, él y el pueblo no iban a ser derrotados. El Señor demostrará su poder al darle 2 victorias milagrosas sobre los sirios. Dios le guiará a través de la palabra de sus profetas, los que Acab tanto había perseguido. Esos le van a guiar en medio de esta crisis nacional para que Acab obtenga la victoria ante estos extranjeros. Hermanos, sin embargo, cuando Acab había ganado, en lugar de arrepentirse y reconocer el poder de Dios, decide desobedecer y traicionar la voluntad del Señor al hacer un pacto con el rey de Siria, en lugar de destruirlo como Dios lo había ordenado. Entonces el Señor envía a un profeta a Acab y le dice: porque has dejado salir de tu mano al hombre a quien yo había destinado a la destrucción, he aquí tu vida responderá por su vida y tu pueblo por su pueblo. Y este capítulo entonces no solo muestra la paciencia del Señor para con el arrepentimiento de los inconversos. Dios ha sido muy paciente con este rey malo, esperando que se arrepienta. Este pasaje también resalta la terquedad y la falta de fe de este rey, quien prefiere confiar en sus propias decisiones antes que en la dirección divina, antes que la dirección de Dios. Y lo último que tenemos es el capítulo 21 y el capítulo 22. Capítulo 21 es lo que acabamos de leer al inicio de este sermón. Y es como el colmo de la maldad de Acab. Relata uno de los actos más infames de él y de su esposa Jezabel. Acab desea la viña de un hombre llamado Nabot, porque está cerca de su palacio. Sin embargo, Nabot se niega a venderla. Nabot explica que es la herencia de sus padres, y algunos hombres no quieren vender la herencia de sus padres. Nabot se niega a hacerlo. No quiere vender la herencia familiar. Acab, frustrado y actuando como un niño caprichoso, se deprime y se niega a comer. Entonces Jezabel, al ver su actitud, toma el asunto en sus manos y diseña un plan malvado para
obtener la viña. Ella va a escribir las cartas en nombre de Acab, ordenando a los ancianos y nobles de la ciudad que acusen falsamente a Nabot de blasfemia contra Dios y el rey. Y estos hombres, como leímos, siguen sus instrucciones, y entonces Nabot es apedreado hasta la muerte. Y luego de esto, Acab toma posesión de la viña. La maldad de Acab y la maldad de Jezabel es profunda, hermanos, pero la injusticia no quedará impune. La injusticia no quedará impune. El Señor no les dejará impune. Este acto de injusticia y codicia no pasará desapercibido para Dios, quien enviará al profeta Elías para confrontarlo y anunciar el juicio divino sobre él y su familia. Elías entonces se presenta a Acab y le dice: ¿has asesinado y además tomado posesión? Y luego le profetiza que como consecuencia de su maldad, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también su sangre. Tremenda advertencia, o más bien tremenda sanción que va a recibir. Pero además se le advierte que su descendencia iba a ser eliminada. Y sin embargo, Acab inicialmente muestra un gesto de humildad y arrepentimiento, rasgándose sus vestidos y ayunando. Bueno, no digamos de arrepentimiento, sino de remordimiento más bien. Por lo que Dios pospone parte del castigo para después de su muerte. Pero la sentencia contra su casa va a ser irrevocable. Y entonces el capítulo 22 es el último capítulo de la historia de Acab. Termina narrándonos su muerte. Acab se alía con el rey de Judá. Pocas veces se aliaban estos reyes, poquísimas veces, y la mayoría de las veces era para hacer el mal. Pero Acab se alía con el rey de Judá, que era Josafat, para recuperar una ciudad llamada Ramot de Galaad, que estaba en manos de los sirios. Y antes de la batalla, Josafat sugiere consultar a un profeta para saber si debían ir a la guerra. Y entonces Acab reúne a 400 profetas. Y estos 400 profetas predicen la victoria, ¿cierto? Sin embargo, Josafat no les cree. Josafat reconoce que estos son falsos profetas. Y ahorita leímos Deuteronomio 18, ¿no? Y la sanción que recibirían los falsos profetas porque sus palabras no se cumplían. Y Josafat reconoce que esos no son profetas de Dios. Y dice: no, busca otro profeta. Yo no les creo a estos 400 profetas. Entonces Acab menciona a uno llamado Miqueas. Y Acab dice que él odia a ese hombre, porque siempre profetiza desgracia contra él. Y es bastante interesante esto, porque en la historia de Acab ya hemos visto a 3 profetas diferentes: Elías, otro profeta que no se nos dice su nombre, y Miqueas. Es interesante porque Elías piensa que está solo, ¿cierto? Cuando en la historia de Elías él cree que él es el único que ha quedado. Y Dios le dice: hay otros 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Y en la misma historia se nos presentan otros profetas fieles en esa época. No solamente era Elías el único fiel de aquella época de apostasía. Entonces, acá menciona a Miqueas, pero lo odia porque siempre profetiza desgracia contra él. Pero Josafat dice: ese es, trae a ese. Entonces Miqueas es traído ante los reyes. Y cuando es consultado, Miqueas, de una manera irónica y burlesca, le dice a Acab las mismas palabras que los otros profetas le habían dicho: sí, tú vas a obtener la victoria. Pero Acab reconoce que él se está burlando de él. Entonces Acab le dice: no, dime la verdad. Y entonces Miqueas le dice la verdad y le dice: Israel será derrotado y tú vas a morir en batalla. Además, él describe una visión. Entonces, bueno, ahí comienza un intercambio en el que Acab dice: pero los demás 400 profetas me han dicho que sí. Y entonces Miqueas describe una visión en la que dice que Dios permite que un espíritu engañe a los profetas para llevarlo a él a su destrucción, a Acab. Y entonces Acab se enfurece y ordena que encarcelen a Miqueas, demostrando una vez más su desprecio y su desobediencia por la palabra de Dios. Ahora bien, a pesar de esa advertencia, Acab decide ir a la batalla, pero de cierta manera tiene cierto temor a las palabras de Miqueas. Así que cree que puede huir de lo inevitable. Y entonces se disfraza
como un soldado del común, para que los enemigos no lo identifiquen. Pero durante la batalla, los sirios persiguen a Josafat pensando que él era Acab. Pero cuando ellos se dan cuenta que no es Acab, entonces lo dejan ir. Es decir, le perdonan la vida a Josafat. Y un soldado X, dispara una flecha al azar, y esa flecha justamente le da a este soldado del común, que era Acab, y matándolo, no inmediatamente, pero luego él va a morir por esa flecha. Así que Acab muere, y su sangre es lavada de su carro en un estanque donde los perros la lamen, dice el pasaje, y así se cumple la profecía de Elías. Y a pesar de todas las oportunidades que tuvo para arrepentirse, hermanos, Acab eligió seguir su propio camino de desobediencia, su propio camino idólatra, su propio camino de rechazo constante a las advertencias divinas que en últimas lo van a llevar a su destrucción. Y luego de su muerte, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9 y capítulo 10, varios capítulos después de esta historia, se cumplirá completamente la profecía de Elías contra la casa de Acab, porque toda su descendencia va a ser eliminada en ese capítulo 10. Y hermanos, es en resumen la triste y lamentable historia de un hombre completamente endurecido. ¿Para qué podemos aprender de esto? Hay muchas cosas que se pueden aprender, pero hay dos aplicaciones que quisiera que meditáramos en esta mañana. Primero, mis hermanos, las advertencias de Dios se cumplen. El libro de Reyes y el libro de Crónicas, aunque narran casi las mismas historias, tienen diferentes enfoques. El libro de Crónicas enfatiza cómo el Señor restaura a su pueblo rebelde que había caído en el exilio. Es decir, es un libro que se escribió después del exilio, mostrando cómo Dios restaura a ese pueblo rebelde. Ese es el enfoque del libro de Crónicas. Entonces las historias se narran ahí de una manera que resaltan más cómo Dios restaura a ese pueblo rebelde. Pero el libro de Reyes tiene una intención totalmente diferente. El libro de Reyes busca enfatizar la razón por la que el pueblo recibió el juicio en el exilio. Y esa es la razón por la que este libro enfatiza tanto la maldad de los reyes aquí narrados. Parece que este libro fue escrito durante el exilio. Y los lectores de este libro debían mirar y decir, mira toda la maldad que cometimos. Cuán paciente fue Dios con nosotros. Mira toda esa maldad que cometimos, pero mira cuán paciente fue Dios con nosotros. Con razón estamos ahora en el exilio recibiendo este juicio. Esa era la impresión que debían tener ellos cuando leyeran este libro, viendo toda esa maldad. Y justamente esa idea general del libro la podemos ver resumida en la historia de Acab. Esta historia es un recordatorio para nosotros hoy, hermanos, de la que la desobediencia y la idolatría traen consecuencias inevitables. A lo largo de su reinado, Acab, hermanos, tuvo muchísimas oportunidades para arrepentirse y volverse a Dios. Lo vimos una y otra vez. Una y otra vez tuvo la oportunidad de arrepentirse, de volverse a Dios. El Señor primero envió al profeta Elías para confrontarlo una y otra vez y advertirle sobre el camino destructivo que estaba tomando. Y luego incluso en medio de su rebelión, Dios mostró paciencia y misericordia, dándole victorias milagrosas sobre sus enemigos. Él no debía entender esas victorias como si Dios fuese alcahueta con su pecado y como si sus caminos realmente fuesen correctos, sino que él debía ver la paciencia de Dios y la misericordia del Señor a pesar de su maldad, y entonces debía arrepentirse. Sin embargo, Acab persistía en la terquedad, prefiriendo confiar en sus propias decisiones y en los ídolos que en el Dios verdadero. Pero aunque Dios es paciente y da oportunidades una y otra vez para el arrepentimiento, hermanos, hay un límite cuando persistimos en el pecado. Por eso, recordemos lo que dice el autor de Hebreos. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cada advertencia, cada milagro,
Y cada oportunidad que Acab recibió eran invitaciones a arrepentirse. Pero él eligió ignorar estas señales, endureciéndose cada vez más. Así que te pregunto en esta mañana, ¿estás tú en la condición de Acab? ¿Cómo estás respondiendo a las advertencias y a las oportunidades para el arrepentimiento que Dios te está dando una y otra vez? ¿Escucharás hoy su voz y cambiarás? ¿O seguirás el ejemplo de Acab, cerrando tus oídos y tu corazón a la corrección del Señor? Nuevamente, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La paciencia de Dios, hermanos, no es una licencia para continuar en el pecado. No es para que pienses, si no me ha pasado nada, entonces puedo seguir pecando. No, mi hermano. Su paciencia es una demostración de amor y de justicia, no de alcahuetería. Ahora bien, así como las promesas del Señor son seguras, y lo hemos visto una y otra vez a lo largo de esta serie, así como esas promesas son seguras, hermanos, sus advertencias también lo son. Cuando persistimos en el pecado, a pesar de que Él nos ha dado múltiples oportunidades para arrepentimiento, tarde o temprano se cumplirán sus advertencias. Acab recibió las consecuencias de su maldad, primero con sequías y luego con su muerte. Y después de su muerte, con la muerte de su descendencia, con la eliminación de su descendencia. Esto nos recuerda que las consecuencias del pecado son reales. Los juicios contra el pecado son reales. No podemos jugar con el pecado ni pensar que las advertencias de Dios son vacías. Su palabra siempre se cumple. La paciencia de Dios es un regalo que nos invita al arrepentimiento, pero no debemos abusar de ella. Así que hoy, hermano, escucha bien. Hoy es el día para volver a Él. Hoy es el día para dejar atrás a los ídolos. Hoy es el día para caminar con fidelidad al Señor. La misericordia de Él está disponible hoy para perdonar a quienes se arrepienten de corazón. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En segundo lugar, hermanos, ninguna injusticia quedará impune. Esta historia nos muestra cómo el abuso de poder puede conducir a actos de injusticia terribles. Acab, influenciado por su esposa Jezabel, abusó de su autoridad como rey para expropiar, como decía un presidente por ahí, exprópiese, ¿cierto? Para apropiarse de la viña de Nabot. Este relato es un ejemplo claro de cómo el poder puede llevar a la opresión y al sufrimiento de los más vulnerables. Sin embargo, hermanos, la historia no termina ahí. Dios intervino para anunciar que la injusticia no quedará impune. Esto nos recuerda que aunque a veces parezca que la maldad triunfa, Dios es el juez justo que todo lo ve y Dios traerá justicia a su tiempo. En la visión del mundo atea, la injusticia puede triunfar. En el que no cree en Dios, en la visión del que no cree en Dios, la injusticia triunfa porque no hay quien castigue. No hay quien castigue, así que el malvado se puede salir con la suya. Pero esto no ocurre en la vida real, porque el Señor no dejará impune ningún acto de maldad. Tampoco es el karma. Hoy está de moda hablar del karma. Le pasó eso por el karma, lo cual es una ley impersonal, lo que ejecuta la justicia, ¿no, hermanos? La administración de la justicia es un asunto que un Dios personal, que lo sabe todo, se encarga de ejecutar sin dejar ningún mal sin castigo. Así que te traigo la buena noticia de que si has sufrido, si sufres, y si sufrirás algún caso de injusticia que parece quedar impune, quiero recordarte que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él actuará para traer justicia. Si hemos sufrido algún caso de injusticia laboral,
como perder el empleo por no ceder ante el soborno de un jefe, si hemos sufrido algún caso de injusticia familiar, como no heredar una propiedad porque otro familiar hizo algún chanchullo para quedarse con ella, si hemos sufrido algún caso de injusticia eclesial por el abuso de algún pastor, ¿cierto? O algún líder, si hemos sufrido algún caso de injusticia de parte de las autoridades civiles, y además parece que estos sujetos han salido con la suya, entonces yo entiendo que es fácil desanimarse y preguntarse si Dios realmente ve lo que está pasando, pero quiero recordarte que la Biblia nos asegura que Él es justo y que aunque la justicia no siempre es inmediata, Él no dejará impune ningún acto de mal. Sus promesas son seguras y sus juicios también lo son. Como dice Romanos 12:19, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Esto significa que podemos confiar en que Dios, en su tiempo perfecto, hará lo que es correcto. Puedes tener la certeza, mi hermano, de que Dios no es indiferente ante las injusticias que padeces. Él ve nuestras luchas, Él escucha nuestro clamor y Él actuará en su debido momento. La historia de Acab nos recuerda que ningún acto de maldad, 22 años de maldad, ningún acto de maldad escapará a su juicio y ningún sufrimiento quedará sin ser vindicado por aquel que es fiel y que es justo. Amén. Hermano, ¿cómo esta historia nos muestra a Cristo? Primero, a diferencia de Acab, que menosprecia y no escucha la palabra de Dios por medio de los profetas, y como consecuencia el pueblo sufre, hermanos, Cristo, como el verdadero profeta, escucha y obedece las palabras de su Padre, trayendo como consecuencia la liberación de su pueblo. La desobediencia de Acab, al igual que como pasó anteriormente con Jeroboam, va a traer la consecuencia de que su descendencia sea eliminada, ¿cierto? Como vimos. Hermanos, pero la obediencia de Cristo traerá como consecuencia la vida eterna para su posteridad. Nuestro Señor, en lugar de traer escasez y sequía por desobediencia como hizo Acab, Él trae vida abundante sobre el pueblo por su perfecta obediencia. El pecado y la desobediencia de Acab impidieron que el pueblo de Israel experimentara las bendiciones completas del pacto. Sin embargo, en Cristo, todas las promesas de Dios encuentran un sí y un amén. Como dice 2 Corintios 1:20. Mientras que Acab lleva al pueblo a la sequía y a la escasez, Cristo es el pan de vida. Juan 6:35. Que sacia el hambre del pueblo. Que sacia el hambre del pueblo. Por otra parte, los juicios divinos revelan los actos salvíficos. La redención se revela en el juicio de Dios. Cristo sufrió de parte de los hombres la mayor injusticia posible en su muerte, para que nosotros seamos socorridos en las injusticias que suframos. Pero paradójicamente, al mismo tiempo que estaba sufriendo una injusticia de parte de los hombres, Él estaba recibiendo la justicia divina por nuestras maldades, para que nosotros recibamos el mal que no merecíamos. La redención divina se revela en medio de ese juicio. Él recibe la ira de Dios por nosotros, para que la paciencia del Señor permanezca en nosotros, porque somos unidos, adoptados y justificados en Cristo. Por último, hermanos, nuestro Señor, en lugar de ser influenciado por una mujer pagana, ¿cierto?, como hizo Jezabel con Acab, Él trae a su esposa a la iglesia, de las tinieblas a la luz. Él transforma el corazón de su esposa
y la santifica. Nuestro Señor, en lugar de hacer injusticia, como quitar la tierra de su prójimo, como hizo acá con Nabot, Él, siendo el dueño de todo, muere para traer a los hombres una tierra renovada como herencia incorruptible. Como dice el primer libro de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, para que moremos en esa tierra incorruptible eternamente. Así que a diferencia de acá, Él no nos quita nada. Al contrario, nos da todo lo que necesitamos para la vida y la salvación. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Padre, que la apliques a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.